Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy verán que estamos frente a una multitud de aparatos, porque vamos a hablar del documental. Muchos se preguntarán, sobre todo los jóvenes, los más jóvenes, ¿qué son estos aparatos? Estos aparatos son proyectores de cine, es decir, los antecesores del DVD, etc. Este que está acá es uno de Super 8, el del medio es de 8 milímetros y aquel, el más complicado, es de 16 milímetros. Estos dos son mudos, de modo que si teníamos una documental muda, la teníamos que ver para interiorizarnos de cuál era su verdadero contenido. Es decir, si era de contenido periodístico, si era musical, si se trataba de la guerra, de algún discurso. Pero como era mudo, ¿qué íbamos a saber? Pues justamente ahí nacía nuestra actitud periodística, la actitud periodística del verdadero speaker, el que tiene sobre sus hombros toda la responsabilidad de comunicar. Para ello debería tener fundamentalmente el hecho, y el hecho ya consumado estaba en el cine. Tengo delante de mí una filmadora de 16 milímetros. A esta filmadora, marca Agfa, la utilizaron mucho durante la Segunda Guerra Mundial, incluso tiene una marca, y por otra parte era muy utilizada porque era a cuerda, es decir, no necesitaba la utilización de una batería. Se filmaron muchísimas escenas de guerra, por lo tanto había que ponerles sonido también, se hizo a posteriori, y quienes le pusieron sonido pues opinaban sobre lo que estaban viendo, que era lo que habían filmado. Hubieron otras opiniones también, pensando que habían sido editadas, como siempre ocurre en estos casos. Pero esta cámara fundamentalmente sirvió para que muchos pudieran conocer hechos trascendentales de la Segunda Guerra Mundial. En la primera todavía no existía este elemento. Pero esto, como digo, se utilizó en el documental, y el documental para nosotros es muy importante, para nosotros, la gente de radio y de televisión, porque, como digo, se pueden suscitar hoy en día todavía algunos descubrimientos que muchos no pudieron ver en las acciones bélicas de los años 39 al 45. La revista Villiquen que tengo aquí nos trae muchos recuerdos. Sobre todo sirvió para que los niños de los años 40, 50, 60 tuviéramos mucha información. Hay información incluso sobre radio, hay información sobre acontecimientos históricos, sobre la guerra. Villiquen editó un pequeño libro conmemorando los 80 años. Lo que pretendemos hacer nosotros es más o menos lo mismo, claro está, un poco más efectivo, un poco más con mayor visión, porque vamos a proyectar. Y lo primero que vamos a proyectar es una película que tiene que ver con el origen del cine. Ponemos aquí para que usted lo vea. El origen del cine, es decir, una parte sobre cómo comenzó el cine. El 28 de diciembre de 1895, los grandes bulevares viven un entusiasmo extraordinario. El cinematógrafo, ¿qué puede significar para nosotros en 1895? Para saberlo, para descubrirlo, lo invitamos a la primera función de la historia, la salida de la fábrica Lumière en Lyon.
el primer film de la historia proyectado sobre una pantalla. En París, el 22 de marzo de 1895, para los miembros de la Sociedad de Fomento a la Industria Nacional de Francia. Lo que ustedes acaban de ver es la primera filmación cinematográfica del mundo en 1895 por los hermanos Lumière. Las chicas saliendo de la fábrica que ellos tenían, que era de película cinematográfica. Y nosotros no la tenemos en DVD. Esto que usted está viendo está en película original Super 8. Lo que ustedes están viendo es el primer vuelo del hombre alrededor de la Tierra. Ese vuelo fue realizado por John Glenn. Los Estados Unidos lo pusieron en órbita e hicieron muchas filmaciones y luego las vendieron. Pero esta filmación que hemos visto es muda, de modo que nosotros, como speakers, como comunicadores, como relatores, como periodistas, tenemos el elemento, tenemos el hecho consumado, pero no tenemos el comentario. Entonces, ya teniendo el comentario, podemos decirlo por radio o por televisión, y usted lo puede ver. Y si no lo ve, no importa, pero nosotros lo hemos visto, lo hemos concretado, es un hecho relatado. La información la podemos obtener hoy vía internet o información de aquella época en los libros que indudablemente tenemos acerca de los viajes a la Luna. La importancia de John Glenn fue realmente muy importante políticamente hablando en los Estados Unidos. Y usted la está viendo proyectada en un proyector o con un proyector de 8 milímetros de los años 30 a 35 más o menos, en perfecto estado de conservación. Lo que estábamos viendo era un enlatado. Efectivamente, un enlatado de 16 milímetros mudo. El nombre, Mar Tempestuoso. Primer dibujo cómico con el ratón Mickey mudo. Y además el ratón Mickey tenía otro formato, era más negro, de patitas más negras y más flaco. Quizá las orejas también un poquito más largas. Seguramente esta película es de los años 40. La pasaban en una vieja escuela y esa vieja escuela me donó a mí varias de estas películas que son muy interesantes de ver. Están, claro, están un poco quemadas por el tiempo, es lógico, pero están. Entonces, al ser muda la película, yo la proyecto y la puedo narrar o la puedo contar, porque esto sí es un cuento. Entonces, al ser un cuento, yo la puedo contar y sentarme frente a los chicos que la están viendo y hacer incluso hasta los ruidos con la boca o los efectos especiales, ponerlos o editarlos. O hacer como se hacía con el cine de principios de siglo, es decir, colocar un disco que acompañara a la imagen. Esta parte de contenidos la hemos querido dedicar a los documentales. Y tenemos muchos porque hemos tenido la fortuna de poder conseguirlos en aquellas viejas casas de fotografía, algunas de las cuales
podemos mencionar como Ducci, por ejemplo. Allí podíamos comprar fútbol desde los mundiales del 36, donde hasta aparece la figura de Adolfo Hitler. También la batalla de Israel, en Super 8 muda. La batalla de Israel la tenemos que relatar nosotros, es decir, buscar la información. Pero el hecho consumado está, y desde un punto de vista muy especial, los camarógrafos israelíes. También podemos hablar de otros documentales, de uno muy conocido, que fue la muerte del presidente Kennedy. Esto se hizo muy conocida por las escenas que se vieron en todo el mundo, que fueron las primeras que se captaron frente al edificio desde donde había sido ejecutado el presidente de los Estados Unidos. Es muda también, por lo tanto tenemos que buscar información. Eso es lo importante, esa es la relación que hay entre cine, radio, audio y video. Y bueno, la que ya vimos en principio, el primer norteamericano en órbita. El primero fue Yuri Gagarin, que fue ruso, y el primer norteamericano, John Glenn. Además, el origen del cine y otros detalles. Hay mucho más para hacer y para ver. Se lo prometemos que con nosotros se va a divertir y a la vez va a aprender. Muchas gracias. Les habló Tíndaro Muscará, el speaker, en compañía de Carlos Sosa.